Bueno, lo que sí me gustaría hacer como un breve como encaje de las cosas o los aspectos en común de los que se han hablado. Entiendo, bueno, pues la puesta en valor de los saberes y la persona de los territorios, ¿no? De estos entornos rurales. Hoy hemos tenido la fortuna de también conocer pues, entornos rurales de la península, ¿no? No solo insular, sino también digamos, del continente. El tema de hacer los proyectos con y para las personas que habitan esos territorios, vivir y conocer esos territorios, la importancia de colaborar con otras organizaciones que están en ese territorio o a lo mejor no, pero tienen características o fines parecidos, el acercarse a las nuevas generaciones y no esperar a las administraciones para que ocurran las cosas, ¿no? Hemos visto como movimientos que también surgen desde la ciudadanía, que no quiere decir que se puedan hacer cosas o que se van a hacer cosas también con las administraciones, pero no esperar y a lo mejor esta ciudadanía organizada o no organizada, pues da los primeros pasos para que después las administraciones se puedan sumar. Ahora después añadimos, si quieren, algunos otros aspectos comunes. Y sí Isidro comentó, ¿no?, que no sabía si las realidades de los entornos rurales de la península eran parecidas a las de las islas. Bueno, hemos visto que hay temas de despoblación, las nuevas relaciones con los nuevos habitantes, la gestión de esos recursos naturales, entre otras cosas, no son problemáticas comunes, pero sí que hizo hincapié en que si en esos entornos rurales en que lo has trabajado ellos en Granada, pues había visto esos sentimientos de orgullo de pertenecer a esos territorios y la cultura que tienen, pero también que tenían ese sentimiento de baja autoestima, ¿no? Entonces quería saber si las personas que están, o Rosetta o Cristóbal, o otras personas que viven en territorios rurales de aquí, sí tienen ese sentimiento de orgullo de pertenecer y aparece ese sentimiento de baja autoestima para ver si también tienen más puntos en común con las zonas rurales de la península, de la experiencia que nos ha contado Isidro. Entonces lanzo esa pregunta a Cristóbal y a Rosetta y a las otras personas. Nosotros no vivimos aquí, Carmen que sí que es del grupo, digamos, motor y de trabajo, también tiene la fortuna de vivir en entornos rurales, pero sí, no podemos hablar nosotros en nombre de los entornos rurales porque no somos urbanitas, digamos, ¿no? Entonces, si Cristóbal o Rosetta o alguna de las personas. Bueno, como me lo pregunta, perdón, ahí, digamos, no lo sé. Lo que sí ha habido un orgullo, porque por lo menos en Tejeda, un orgullo de ser de Tejeda. Yo antes, antes quizás menos, pero de hace unos años para acá y desde la época en que yo recuerdo ir a estudiar en Las Palmas y volver, y luego decidí quedarme a vivir en Tejeda, me decidí vivir en Tejeda porque me dio la gana. Es decir, porque lo tenía claro. Es decir, hay mucha gente de Tejeda que cuando consiguió trabajo se fue a Las Palmas. Yo creo que eso sucedió en todos los campos, pero no por otra cuestión, sino por las posibilidades de encontrar trabajo. No es lo mismo encontrar trabajo en el campo que en la ciudad. Y a la misma vez, digamos, hay un sentimiento, pero de ser apartados o de no tener, más bien de no ser tenidos en cuenta. Es decir, el problema es más bien de, digamos, de, de una especie de ostracismo que tiene no la gente de la ciudad, sino los políticos, los técnicos, donde aquello que es pequeño y alejado necesita menos que lo que tiene en la ciudad. Y entonces las grandes inversiones de España y de todos los territorios han ido siempre a las grandes ciudades. Incluso en Canarias hay una ley de grandes ciudades, pero no hay una ley de pequeños pueblos. Es decir, y para insuflar más dinero a las grandes ciudades. Pero es que las grandes ciudades tienen todos los negocios y tienen todas las, digamos, los impuestos a su servicio. Los pequeños pueblos no los tienen. Con lo cual nos tratan desigual y además de forma injusta. Y lo que se está reivindicando de hace muchos años ya no va siendo tanto, sino por eso digamos, de alguna forma, lo que estamos viendo no solo es la parte, digamos, de sentirnos, sino cómo actuar. Y entonces, por eso nos hemos organizado de la forma que nos hemos organizado. Matías, que nos escucha desde Barranquillo, Andrés, que está en Mogán, un barranco abajo, pegado a la presa de Soria, Juan Carlos, que
que es miembro de la comunidad de regantes de Juncal, también una zona de un barranco de Tejeda, y esto, ¿cómo se llama? O Roseta, que tiene hasta ese todavía es un calillo, son grandes barrancos, y Barranco Hondo es la parte, digamos, junto con todos los grandes barrancos depositarios de cultura y de tradiciones, y además de esto, ¿cómo se llama? De forma sostenible de vivir. Y ahora que estoy viendo a Isidro, que creo que es en una cueva, como aquí también se vive en cuevas, y en esta zona está el barrio del Toscón, el barrio de las Cuevas en Artenara, el Toscón de Tejeda, el barrio de Cuevas Caídas en Tejeda, el barrio de El Tablado y Juncalillo en la parte de Galda, donde la inmensa mayoría de los vecinos viven en cuevas. Y una cosa, ahí en El Tablado, aquello es, se me hace parecer a Cuevas Caídas o Juco de Segura, creo que también es un pueblo de Albacete, donde es nada más que ves casas, pero que es la fachada, todo lo demás son cuevas, ¿no? Digamos que de alguna forma lo que antes era vivir en cuevas una seña de no sé, de pobreza, hoy en día es un prestigio. Y como va Antonio todos los días diciendo, yo vivo en una cueva. Perdón si me extendí mucho. Vale, gracias Cristóbal. Rosetta, no sé si quieres aportar tu opinión respecto, ¿no? A si ves un sentimiento de orgullo de pertenecer a estos territorios y también si aparece ese sentimiento como de baja autoestima para intentar a lo mejor ver que las problemáticas, las fortalezas de estos territorios rurales son iguales tanto con sus diferencias, obvio, en el territorio insular como en el territorio, digamos, peninsular, no lo quiero decir de manera peyorativa, pero continental. Parto y ratifico la opinión de Cristóbal y además creo que hay un contraste. Por un lado, quienes estamos arraigados a los territorios rurales tenemos ese sentimiento de orgullo, pero también tenemos, yo creo que la obligación de transmitirlo, porque el desconocimiento es el gran enemigo. O sea, la ignorancia hace que se desconozca la gran cultura ancestral que habita en ellos, es decir, desde estar en una cueva, como mencionaba Cristóbal. Yo trabajo en Las Palmas y, y habito pues en la zona rural. Y desde luego yo manifiesto, yo creo que la educación, la cultura y la ciudadanía son herramientas y tenemos la responsabilidad de ejercitarlas para transmitir a nuestro, no sé, en este caso, pues, a mis alumnas y alumnos. Yo por eso quise traerlos al tablado y a Juncalillo, y se los nombra en clases, Juncalillo, tablado, hacemos prácticas lingüísticas, endolingüísticas, y vamos a volver porque muchos de ellos y de ellas, yo me quedé asombrada cuando estábamos en la guagua y no habían visto una oveja, o sea, yo estaba, digo, no puede ser cierto, y se quedaron tan impresionados, o sea, fue una sensación tan maravillosa que, que vamos, que al día siguiente en clase me preguntaron que querían regresar. Entonces yo creo que realmente que el gran desconocimiento es el atroz enemigo. Tenemos que dar a conocer, tenemos que, como personas, como ciudadanos y como docentes, sea en el ámbito en que nos encontremos, nosotros desde la Asociación Astronómica y Educativa Enriqueta Swan Leavitt, pues buscamos una astronomía holística, una astronomía multidisciplinar que abarque pues varios frentes. Y yo creo que ahí hay un contraste muy grande y que, insisto, el desconocimiento es el gran enemigo. Tenemos que abrirnos o quedar a hacer, exponer esos territorios y llevar y habilitarlos y volver a repoblarlos. O sea, yo creo que existe ese contraste. Quienes estamos arraigados a ellos tenemos una sensación de orgullo que no se puede quedar ahí. Tenemos que compartir todo el tesoro que hay, tanto de tierra como de cielo, como de cultura. Gracias. Nada, muchas gracias, Rosetta. Y bueno, a Isidro, primero nos gustaría agradecerte el que estés aquí, que nos saque la duda de si estás en una casa o viviendo en una cueva. Y bueno, una vez ya que has podido a lo mejor conocer de la mano
de Rosetta, de Cristóbal, pues algunas de las realidades de los entornos rurales de la isla, si ves similitudes o qué cosas puedes aportar, ¿no? Si esos entornos también son parecidos a los de allá. Pues sí, también bueno, devolveros las gracias por la invitación, ¿vale? Que no sé si lo he comentado al principio de la presentación, pero que también os agradezco mucho que contéis con nosotras, ¿no? Y bueno, sí, confirmar que sí, que vivo en una cueva, aquí en el altiplano, ¿no? Donde estamos viviendo, bueno, estamos trabajando, pues llevo ya viviendo aquí ya desde 2020, ¿vale? Entonces, eso. Y también es curioso, ¿no? Lo que ha pasado aquí con las cuevas, porque ha pasado de también un poco de ser denostadas como lugar de donde vive la población más baja, ¿no? A de repente ser como un atractivo turístico, ¿no? O sea, a dar toda la vuelta y le dices a cualquier lugareña de aquí que vivo en una cueva y, que se vive bien, ¿no? Y, o sea, y todo eso empezó a cambiar aquí en el territorio, por ejemplo, a raíz de que hubo como una inmigración de ingleses en algunos pueblos, sobre todo ingleses, población inglesa, pero también de otros sitios europeos, ¿no? Y empezaron a vivir en cuevas, a rehabilitarlas y tal. Y al ver que la gente de fuera lo ponía en valor, ¿no? Fue cuando dijeron, ahí va, pues no soy tan rara, ¿no? Por pensar que esto me gusta, ¿no? O sea, y ya entonces empezó a cambiar ahí, ¿no? Y en ese sentido también sumarme, ¿no? A lo que ya han comentado Rossetti y Cristóbal, ¿no? Un poquito que hay que poner en valor ese conocimiento, ¿no? Y que realmente se vea, la gente local vea ese aprecio que tiene, ¿no? Que trascienda, ¿no? La receptividad que tiene la gente de fuera, ¿no? Y eso es un poquito también lo que intentamos promover, ¿no? Por ejemplo, se me olvidó comentar que en el proyecto este de Inspirando el Cambio que hicimos, he dicho que trajimos experiencias de fuera, pero también de experiencias dentro del territorio, ¿no? Un poquito precisamente para poner en valor eso que ya se hace, ¿no? Que muchas veces nos empeñamos a buscar fuera lo que ya tenemos en casa, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo y he visto que es más similar de lo que en un principio podría sospechar, ¿no? O sea, que los procesos son similares. Así que Vale, muchas gracias. gracias, Isidro. Bueno, he visto, ¿no? Que la puesta en valor de los territorios, el no esperar a que vengan personas de fuera, que si también vienen con esa actitud de puesta en valor de los conocimientos y los saberes de cada territorio, pues bienvenidos sean, ¿no? Uno de los temas que, digamos, se ha hablado ha sido la gestión de los recursos, y bueno, aunque en Canarias no hay ríos, bueno, a lo mejor alguien de La Palma diría que sí, pero no hay ríos oficialmente. Hablaste del proyecto de contrato de ríos, ¿no? Y el tema del agua, de la gestión de los recursos hídricos, aquí es un tema importante. Entonces, hemos intentado durante esas sesiones traer a personas que están en este tipo de proyectos, pero no lo hemos conseguido. Pero tú has hablado del proyecto de contrato de ríos, y si nos puedes hablar un poquito en qué consiste, a ver si nos puede servir de ejemplo. Claro que sí. Bueno, pues para empezar, es un proyecto promovido por el Grupo de Desarrollo Rural de aquí, que no sé si tenéis una figura similar allá en Canarias, ¿no? Pero son como asociaciones, ¿no? Que reúnen a todos los agentes del territorio, desde empresas, asociaciones, colectivos, ¿no? Ayuntamientos, instituciones públicas y que se encargan un poquito de gestionar pues todo lo que es la ayuda de fondos de líder de Europa, ¿no? Y otros fondos que da en este caso la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, a raíz de esta institución se empezó a constituir el contrato de río que pretende agrupar a todos los agentes que de una manera u otra intervienen en la gestión del agua, un poco con la manera de intentar establecer como una gobernanza, digamos, común, ¿no? Como al menos una estrategia común, lo que es la gestión del agua, porque aquí es bien escaso. Hay mucha, ¿vale? Pero mucha también se va, ¿no? Y yo muy poquito, entonces es como bastante delicado, ¿no? Y ahora más en estos tiempos de sequía que estamos pasando por aquí. ¿Vale? Entonces, digamos que en el marco pues se han gestionado desde conflictos que llevan ya en el territorio durante 30 años entre municipios hasta
hasta todo, hasta establecer esas directrices. Lo que pasa es que está aún un poquito en pañales, o sea, aún no ha terminado de explotar y de hecho me ha gustado mucho también la intervención de Cristóbal porque es una red similar lo que se pretende crear con esto, ¿no? Y también tenía interés en saber cómo han ido creando y cómo y se ha ido adheriendo, ¿no? Todas las asociaciones, todas las instituciones, ¿no? Diferentes todas las entidades, perdón, que estén presentes en su colectivo, porque aquí nos está costando, ¿no? Digamos. Aquí lo pueden Vale, hablar genial. también. Sí. Un segundito, Cristóbal, ahora porque tenía Vallenor levantada la mano y después Bueno, encantado de que le pueda responder a Isidro. Y bueno, uno de los objetivos de esto, ¿no? Entre todos, pues mostrar lo que se está haciendo y ojalá que sirvan de apoyo y de ejemplo a otras personas, a otras asociaciones, entidades que están en la labor de desarrollar los entornos rurales. Vallenor, ¿tienes la manito levantada? La mano, perdón. Gracias. Eh, bueno, sobre lo que acaba de decir Isidro por último, es cierto que aquí no hay río, pero me estaba viniendo a la cabeza que a través de tuberías en Canarias, mm, en Gran Canaria, la isla está muy cargada de pozos, de galerías, no se ven, están por todos lados. El agua prácticamente no se escucha, a no ser que tengas la tubería muy cerca y escuches el murmullo yendo por dentro. Normalmente va a las cotas bajas, a lo mejor también una parte va a embalses que están en zonas altas, pero no es la mayoría, desde luego. Eh, entonces, bueno, aquí el recurso no lo vemos y, y se va de las zonas rurales. Por lo mismo que la gente se ha ido a la ciudad, porque allí se ha puesto todo el capital. Con eso lo quería enlazar con lo que comentaba Cristóbal antes, sobre la emigración a las ciudades, cómo se ha dado el desarrollo de las ciudades, se apostó por el crecimiento, por el turismo, por los servicios. Y creo que las ciudades a día de hoy están subvencionadas, como no está la energía y todas estas cuestiones, con la idea de que no se caiga la economía y mantener un capitalismo perpetuo. Sin embargo, a lo mejor las zonas rurales, incluso con su pérdida de población y su pérdida de economía, quizás son más autosostenibles. No requieren tienen menos insumos externos, ¿no? A la hora de mantenerse. Lo que pasa es que, digamos que la competencia entre las alternativas de vida, entre lo rural y la ciudad, pues está en desigualdad de condiciones, precisamente por los recursos que se inyectan en la ciudad. Eh, por otro lado, creo que en las ciudades el vecino no es tenido en cuenta. Así como en las zonas rurales el vecino no es tenido en cuenta, creo que en las ciudades a lo mejor tampoco el vecino no es tenido en cuenta. Simplemente el vecino se adapta a los cambios y se nos vende la idea de que nosotros somos el cambio como vecino o como ciudadano. Pero ¿qué cambio? ¿Hacia dónde? Yo he participado en la elección, no me han barrido con una escoba y un recogedor y me han metido en un saco de que soy el cambio. Y bueno, sobre la gestión de las administraciones, cómo se producen los cambios, o qué podemos esperar de las administraciones, también en el marco de la participación, o de ser tenidos en cuenta. En mi experiencia en los últimos años, al participar en elaboración de proyectos de planificación y cuestiones así, sean ambientales o sean territoriales, veo que empiezo a ver que son procesos en cadena, un poquito estancos, que se producen en despachos por mandato legal. La ley dice que hay que desarrollar el plan de no sé qué, y se desarrolla, pero no se atiende quizá a la participación, entendida en un sentido, digamos, constructivo o un sentido mucho más básico de qué dicen los vecinos. Se ajustan a los mínimos de las agendas políticas. Y a la hora de articular la gestión de este planeamiento, o sea, no se le da la inercia y la libertad que tendrían que tener los proyectos para que salgan adelante de manera participada. Y creo que finalmente no se atiende a los resultados. Entonces, son cuestiones que antes comentaba Cristóbal en relación con las figuras de la reserva de la biosfera, de los geoparques, de los parques rurales. Cuando uno ve cómo se han redactado esa planificación y trata de buscar al final
qué es lo que ha quedado de indicadores, de resultados, qué es lo que se ha implementado, cómo se ha preparado la planificación, si se pensaba de una manera que se pudiera articular o simplemente se rellenaba en el papel y los mínimos estaban cubiertos, al menos sobre el papel, pero realmente no iba a ser funcional. Ahí hay mucho que no se puede dejar al libre albedrío de la administración, con todo el respeto hacia los trabajadores que trabajan tanto en la administración como fuera, porque son unidades estancas y burocráticas que funcionan con fuerza humana, pero no tienen un corazón, sino solo el que pueda aportar los pequeños trabajadores en su parcela. Y ahí creo que es donde hay que llegar, ¿no? Y conseguir un poquito mover lo que no consigue mover la mecánica de la administración. Ya me caí, ¿no? Muchas gracias, Vayanor. Eh, Otro de los temas que ha comentado Vayanor, ¿no? El tema de que los procesos participativos que surgen desde las administraciones públicas pues sean, digamos, reales, tempranos, vinculantes y que realmente pues, lleven a proyectos que se puedan ejecutar o acciones. Tenemos la fortuna que poco a poco se están viendo las cosas, ya sea por obligación o por realmente interés. Es una cosa que la sociedad está demandando, que las administraciones públicas están haciendo por obligación o porque realmente lo entienden, y hay una serie de profesionales que también pues, ejercen desde sus experticias, pues inoculan la participación, ¿no? En esos procesos. Me gustaría ver si Cristóbal podía, aunque Vallenor también ya ha posado algunas ideas, de cómo ha funcionado, para que Isidro tenga esa idea de cómo ha funcionado la unión de asociaciones, los mecanismos para ir sumando, y si podían dar algunos ejemplos, Cristóbal o alguna de las personas presentes, de cómo se organiza o cómo es la organización de la gestión en el territorio insular, ¿no? Se me ha venido a la cabeza, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero las mancomunidades, ¿no? Algún tipo de esas organizaciones que aglutinen a diferentes agentes, y invito una vez más hacia alguna persona presente, que le agradecemos enormemente su tiempo. Si quiere hacer alguna pregunta o consulta, pues levantar la mano. Doy el paso a Cristóbal, a ver si nos puede a todos pues ahondar un poco más en los mecanismos de gestión de la unión de asociaciones, de cómo se agrupa y si conoce algunos organismos, ¿no? Brevemente, porque me gustaría que luego Matías, Eladio, Juan Carlos, que también pertenecen a la Unión de Asociaciones o han colaborado, pues por lo menos también tener su opinión sobre el tema. Genial. Para aclarar algo sobre el grupo de acción local. Yo pertenecí 15 años a IDER Gran Canaria, como vicepresidente y como secretario, pero no logramos, sería porque los grupos de acción local en su mayoría, y hablando con Jaime Ballina, que seguramente tendrá referencia, estudioso de todo el tema este, de la parte de Cantabria o de Asturias, decía él, muchos de estos, digamos, grupos se han institucionalizado de tal forma que ya están muy cerrados en las instituciones. Y entonces, por ejemplo, en ayer Gran Canaria, pues tenía, digamos, una representación institucional muy fuerte, pero no tanto de la parte social. Y además, si no logramos, digamos, con la parte social involucrar o incidir demasiado en el tema, pues estamos quemándonos. Y yo decía, pues si vengo aquí para que luego repartir por municipios en función de la población, mira, eso lo hacen ustedes, que yo no tengo esa necesidad. Es decir, tenemos que ir a temas troncales de la población y organizar a la población para que sepa o para que pueda, digamos, organizarse de tal forma que pueda afrontar sus problemas. Eso es fundamental y en eso no lo logramos, me parece. Y la Unión de Asociaciones nació, yo marché de IDER, pero con muchas otras asociaciones intentando trabajar en dar voz a la gente. Y empezamos pues unas cuantas asociaciones viéndonos, reuniéndonos, porque tenemos las necesidades comunes. El tema del agua es fundamental, porque en Gran Canaria hemos perdido 2/3 del agua subterránea que existía a principios del siglo XX. Eso significa que la isla, que tiene 2.000 metros de altura, está sobre los 700, o mejor dicho, está por debajo de los 700 metros sobre el nivel del mar, con lo cual la isla, digamos, que el agua está aquí abajo. Es decir, no, la parte de arriba se abandona por falta de agua y se quema por falta de agua, por falta de humedad. Los pinos o los almendreros ya no beben agua cuando llueve. Este año
que llovió algo en el invierno, tenemos almendras. El año pasado no teníamos almendras porque no hubo forma de regar. Este año solamente han regado, o el año pasado solamente cogieron almendras lo que pudieron regar, y así sucesivamente. Digo esto porque eso es lo que une a la gente, eso es la problemática. Ahora vamos a ver si acertamos en las soluciones y en la aportación de soluciones, y por eso ponía la última pregunta, que es multiplicar y visibilizar socialmente a los colectivos de la sociedad civil y organizar colectivamente a toda la sociedad civil es básico para tener una representatividad o una visibilidad que nos hagan caso. Pongo, por ejemplo, en España solamente reciben como organizaciones, y que se le paga digamos, su funcionamiento, están los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos. El resto funcionamos en base a proyectos. Es decir, si tenemos un proyecto y nos lo subvencionan, podemos funcionar, no podemos y si no, no podemos funcionar. Digamos que en esa disyuntiva de crear organizaciones más fuertes, o en esa solución de lograr organizaciones más fuertes, podríamos tener más suerte a la hora de incidir en la población, incidir en los políticos, incidir en los técnicos. Y quería decir eso, nada más. Y me gustaría, eso sí, que Matías, Juan Carlos o Eladio dieran su punto de vista. Vale, genial, Cristóbal. Si quieren otros miembros de las organizaciones hablarnos de esa experiencia o necesidad de unirse, ¿no? Matías, si activas el micro, ¿lo podemos oír? ¿Me oye ahora? Sí, ¿Se escucha? perfecto. ¿Qué tal? Vale, primero habla Matías y después habla Juan. Perfecto. Vale, perfecto. Gracias. Okay. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Buenos días. Saludos. Vamos a ver, totalmente completo, de acuerdo con lo que dice Cristóbal. Bueno, nosotros fuimos uno de los fundadores de la Asociación de la Reserva de Biosfera, de la Asociación de Vecinos aquí de Barranquilla, Andrés y Soria, la Coapil de Barranquilla, Andrés y Soria. Fuimos uno de los cofundadores y la mayoría de los problemas son prácticamente los mismos. Es decir, en esta zona ha habido despoblación, ha habido problemas de agua, estamos siempre, como se suele decir, al borde de que muy poca agua, no tenemos ese problema, la gente se ha marchado, porque claro, algunos se han querido marchar y otros porque no han podido también. El problema de la vivienda, pues tenemos problemas que en las zonas rurales no hay economía suficiente para que la gente se pueda quedar aquí, o proyectos de turismo rural, de futuro, de todas estas cosas. Y entonces es de los mayores problemas que tenemos. Yo creo que se debe incidir en eso y seguir trabajando para que también los jóvenes se puedan quedar y no se despueble toda esta zona, como o cualquier sitio de la isla, o las zonas más bien norte, como el Gatocor, es Juncara, todas estas zonas que están vacías. Estos barrios menos, pero también se está despoblando y mucha gente viene y dice, no, esta zona es muy bonita y tal, pero claro, muchos se quieren quedar y no tienen esas ayudas, digamos, de la administración o donde poder, o quieren hacer una casa y le exigen muchos proyectos, les exigen a la hora de hacer una planificación, esta zona no se puede, no hay zonas urbanizadas prácticamente. Y todo eso también conlleva el problema. Y eso quería decir, gracias. Gracias a ti, Matías. Antes de dar la palabra a Juan, ¿nos podías dar tu opinión acerca de la experiencia de haberte unido o colaborado con otras asociaciones? ¿Crees que es importante esa figura de sumar, ¿no? Bueno, es vital, porque si la unión no se hace la fuerza, yo creo que para conseguir que esto no se despoble todas las zonas rurales, que haya vida, es lo fundamental, porque si no es así, es complicado, de la otra forma yo creo que es imposible. Vale, gracias, Matías. Gracias. Juan. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, yo soy Juan Carlos, soy miembro también fundador, bueno, desde el año 2013 de la Unión de Asociaciones, soy secretario de la comunidad de regantes del Juncal, y en ellos, pues, desde ese año, desde que se fundó, hemos andado bastante duro, sobre todo la lucha con las administraciones y demás, bueno, y hasta aquí, ¿no? Quitando ya lo que ha dicho Cristóbal sobre los problemas del agua, sobre los problemas de participación y demás, yo quiero ahondar un problema que es muy importante. Y solo un ejemplo que tuvimos nosotros en un curso que dimos sobre catastro y identificación de los terrenos para las personas, miembros de la Unión de Asociaciones y demás. Y sobre todo quería destacar una cosa, es el nivel de participación e interés de la gente. Un curso tan importante como era el de catastro que dimos,
para por lo menos saber tú los procedimientos administrativos, cómo identificar tu terreno, es importante para todo el mundo y sobre todo en el medio rural, donde hay mucha dispersión de los terrenos y muchas partes y mucho desconocimiento de lo que realmente tienes y cuál es tu terreno. El nivel de participación no se esperaba un 100%, pero que va. Con eso quiero decir que si el interés de las personas, de aquellas que realmente, como en el entorno rural, donde realmente estamos incidiendo en los problemas, si no hay participación e interés de la gente, muy pocos proyectos se llevan a cabo. Te lo digo ya por experiencia. Para no extenderme demasiado, yo estas iniciativas, bueno, también mi compañero Cristóbal, que prácticamente ha sido el gran puntal, también Antonio, en esta iniciativa de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, continuando hasta ahora, por su gran mantenimiento, ahínco y demás ahí, de seguir adelante y demás, de desarrollar y unir a todas estas asociaciones, a las cuales componemos a la Unión de Asociaciones. Yo también veo y me felicito sobre este proyecto y es para dar como una visión de realmente lo que se está haciendo, porque las administraciones de esto no se sabe nada y la gente no sabe nada. De hecho, las noticias no se dan esas noticias para que la gente, por lo menos de la ciudad, como antes decía ahí la profesora, ¿cómo es? Rosetta, Rosetta. que niños que no conocen prácticamente lo que es una web. Eso ya es triste y demás, vamos. Y por lo menos con este tipo de proyectos, pues damos una, como se dice la palabra, visibilidad a lo que realmente está ahí y es real, ¿no? Por eso digo, felicito a todos vuestra iniciativa. Además, yo en la unión participo, sí, pero de una manera, siempre he participado de una manera un poco externa del hecho de ayudar, apoyar proyectos, hacer proyectos, porque el trabajo y tú sabes, la vida a veces de uno, pues no te hace ¿cómo es? Aplicarlo al 100% a todo lo que quieres desarrollar, pero bueno, se está ahí. Sigo y otra vez más digo felicitarlos por la iniciativa y demás, y sobre todo porque seguir adelante, y sobre todo el punto que decía Rosetta, hacerle ver a la gente y a toda esta gente nueva que la realidad no es la ciudad, no es coger un patinete y ponerse por las calles, también existe pues esas ovejitas, esas cabras, esas vacas. Pues muchas gracias por la participación. Ah, a ti, Juan, por tu intervención. Ahora le vamos a pasar un ratito la palabra a Eladio, que ha levantado la mano. Y bueno, recalcar que uno de los objetivos de la Universidad Rural es dar a conocer todas estas sesiones. Entonces, en la web, la fantástica web, están todas las sesiones, las intervenciones y las ponencias de la de la primera edición, de esta y esta segunda edición también, ¿no? Y uno de los temas también que ha tocado Juan es el tema de la participación, ¿no? Aquí también lo estamos viendo, que hemos hecho un gran esfuerzo y al final, pues, somos poquitos, pero no tenemos que desanimarnos por el número, sino porque las personas que vengan estén realmente interesadas. Y también, como dice Juan, ¿no? A veces uno no puede estar todo lo que quería, pero lo importante es que estén, ¿no? Y le doy la palabra ahora a Eladio y después Cristóbal. Eladio, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Yo he participado en lo que son las asociaciones aquí arriba de la Trasierra. En un principio, hoy en día más bien estoy centrado en la Asociación Almendra de Gran Canaria. Hacer un poco de proselitismo, un poco en tanto en cuanto que ya el resto de participantes han dado ya su opinión sobre la poca difusión de lo que es hoy en día la Universidad Rural de Gran Canaria, que por lo que veo aquí estamos pues 12 personas conectadas. Así no vamos a ninguna parte. Entonces, a través del amigo Cristóbal, pues yo dispongo de una finca aquí en el Lomo de las Moradas, unas 10 hectáreas, unos 800 almendros o algo así. Hay un ganado en una propiedad anexa. Hay unas noches aquí increíbles, por lo cual, si de alguna manera Rosetta quisiera ampliar un poco el ámbito
de acción sobre la observación de nuestros suelos nocturnos a través de Cristóbal podrían coger y contactar conmigo, y poco más que añadir. Más que nada, que traten de que haya más difusión. Cristóbal sabe que cada vez que ha solicitado mi ayuda, he dado mi opinión desde un poco la trastienda, porque a mí hablar en público, pues casi que no es algo de mi agrado. Y nada más, animar a la gente a que sigan con su labor. Ah, genial, Eladio. Uno de los temas que también has comentado del tema de la participación es lo que vamos a intentar tratar y cerrar cuando nos reunamos en la próxima sesión, que va a ser física. Y bueno, aparecen estas interacciones espontáneas y relaciones, que también pues, es uno de los objetivos de la universidad, ¿no? Y de la unión de asociaciones. Entonces ya, pues, ojalá que puedan entrar en contacto con Rosetta y traer a las nuevas generaciones a conocer los territorios. Ha pedido la palabra Cristóbal y después Isidro. ¿Vale? Comentar acerca de también lo que decía Juan Carlos. Si tenemos, primero, no tenemos estructuras democráticas que faciliten la participación, o mejor dicho, no estructuras participativas, no existen. En la administración no existen, pero no porque no se pueda, es que no quieren, dicho así llanamente. Pongo por caso. ¿Pueden crearse los consejos municipales de participación ciudadana? Sí. ¿Pueden darse competencias a los consejos locales de participación ciudadana? Claro. ¿Pueden los ayuntamientos decidir que antes de aprobar ordenanzas, presupuestos, proyectos, pasen por un órgano de participación ciudadana? Sí lo pueden hacer. ¿Cuántos existen? En Gran Canaria, ninguna, que yo conozca. Hay una especie de comisión ahora que está empezando en el municipio de Galdas. En el resto no existe. ¿Lo pueden hacer legalmente? Pues claro, pero han decidido no hacerlo. Falta esa parte. En la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, creo que fue Raico quien nos puso el enlace del plan de acción, del plan de gestión 2023-2025 de la Reserva de la Biosfera. Esto no ha sido consultado por nadie. Y además hablan de nosotros, pero sin nosotros. No tiene, esto es lo mismo de siempre. Ellos construyen un plan y te lo comes, pero no existe como tal. Y entonces, por eso a mí me luce que para tener influencia en la sociedad que vivimos, la sociedad civil organizada tiene que ampliar y tiene que integrarse. Es decir, tiene que haber estructuras participativas o estructuras, digamos, que puedan, llámese en federaciones, confederaciones, unión de asociaciones, llámese en plataformas, llámese coordinadora de no sé qué, y crear, por ejemplo, y pongo sobre la mesa algo que estos días estuvimos discutiendo con gente que estábamos hablando precisamente de este tema, dice, la sociedad civil de Gran Canaria no se ha reunido nunca. Que yo sepa, ¿eh? Sí, los sindicatos sí, los empresarios sí, el sector del turismo sí, porque son sectores influyentes. Pero los sectores de la sociedad civil que atienden digamos, y educan, que atienden y son atendidos en el tema de los cuidados, o los ganaderos, o los agricultores, o las asociaciones de vecinos, o las asociaciones de las comunidades de regantes, o las heredades de agua, los agricultores, los pastores. Nosotros no nos hemos reunido nunca, pero no porque no queramos, es que esa parte de la sociedad organizada tiene mucho poder. Al poder yo creo que no le interesa mucho que estemos bien organizados, pero creo que sí hace falta organizar ya en Gran Canaria para el año que viene una actividad, una cumbre, un congreso, eso sería mucho, ¿no? Pero algo, digamos, seguido a la universidad rural y como consecuencia un encuentro de mucha gente para poner en común muchas de las cosas que la Unión de Asociaciones, siendo 23 y teniendo agricultores y ganaderos, pescadores, las cofradías de pescadores, la COA, teniendo esto, ¿cómo se llama? Comunidades de regantes, asociaciones de vecinos, asociaciones de propietarios,
asociaciones culturales, asociaciones astronómicas, asociaciones de desarrollo, todo eso todavía somos pequeñitos. Tenemos que reconocerlo, somos pocos y pequeñitos. Es verdad que si fuéramos al número total de representados, estamos en torno a varios miles, pero socialmente somos pequeñitos con respecto a la isla. Si no nos hacemos visibles y tenemos mucha más visibilidad en torno a un acto anual en el cual podemos ir avanzando en temas concretos, se me ocurre el cambio climático porque esto nos está matando. En la cumbre se están secando los pinos en la zona sur a miles, no a cientos, no un manchón de 10, manchones de 50, de 100 o de 200. En la zona de donde vive Matías, que es la parte alta de los cercados de araña, eso es un desastre, un verdadero desastre. Claro, si luego tenemos incendios que arrasan la isla, por algo es, y es porque no tenemos agua, no tenemos humedad, hay que solucionar el problema del agua, porque si no, entre otras cosas, lo que nos vamos a morir de sed. Nosotros vivimos gracias al agua desalada, Gran Canaria y todas las islas, eso en mayor medida, ¿no? Pero Gran Canaria vive del agua desalada. Aquí no falla la electricidad o no falla el gasoil, nos morimos de sed. No podemos vivir constantemente el filo de un cuchillo, no porque haya técnica y esto, ¿cómo se llama? Y herramientas para solucionar el problema, pero uno de ellos es precisamente el preservar la isla, la biodiversidad agrícola y natural de la isla. Y yo creo que eso es una de las funciones principales de la sociedad organizada, de la sociedad civil. Gracias, Cristóbal. No todos estos temas, porque sería imposible abarcarlo, pero algunos de ellos sí que lo vamos a intentar tratar en esta jornada de cierre, que ahora Nelly hablará un poco de ellos, en que ya no será online, sino será física, y bueno, vernos cómo la Universidad Rural de Canarias, desde la Unión de Asociaciones, pues continúa y cuáles son esos objetivos, ¿no? Lo vamos a decir entre todas. Le paso la palabra a Isidro y después Enerit, digamos que hará cierre de la sesión de hoy. No sé si hay algunas voces más que quieran hablar. Lo que sí le pediría a las personas que no están hablando, si pueden desconectar el micro. ¿Vale? Yo me callo ya. Isidro. Vale, intento ser breve también por el tiempo porque se han dicho muchas cosas, pero sí que me gustaría como traer un par de cositas, ¿vale? O sea, porque, por ejemplo, eso de que la gente no participa, ¿vale? Es una cosa que si te dedicas a esto te va acompañando siempre, ¿no? Y hay dos matices, ¿no? Que con los que nosotros nos solemos quedar un poquito, también para animarnos y para ser conscientes de la realidad. O sea, porque si te vienen un taller 20 personas de un pueblo de 2000, es lo mismo que si te vienen 3000 personas en una ciudad de 300.000. Entonces, el éxito, ¿no?, de una convocatoria no se puede contar con números así para empezar, ¿no? O sea, por lo que muchas veces caemos, ¿no? Entonces, eso hay que ser consciente, ¿no? También de las proporciones, de la gente que hay, etcétera, ¿no? Y luego también, en ese sentido, traer la idea de proceso. O sea, no es un trabajo concreto, no, es un proceso. O sea, por ejemplo, Cristóbal, la red de Cristóbal llevaba no sé cuántos, no sé, ahora mismo no sé exactamente los años, pero llevaba más de 10 años, ¿no? Funcionando. El proyecto también de Rosetta supongo que también lleva su tiempo, ¿no? Y entonces traer eso, que no es la participación puntual, sino es todo lo que se va consiguiendo, todo el proceso, ¿no? Y en ese sentido hay que tenerlo como muy presente a la hora de plantear estos proyectos. Y luego, por último, el temas de la administración, o sea, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, que hay que organizarse, etcétera, etcétera, pero también hay muchas veces, o sea, un poco nuestra experiencia es que hay gente dentro de la administración que quiere, pero no sabe. Entonces, a esa gente hay que enseñarla, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo con Diputación de Granada, con un departamento en el que hemos conseguido hacer durante varios años proyectos con ellas, ¿no? Y poco a poco hemos ido consiguiendo que metieran cosas cada vez más participativas, ¿no? Entonces ese proceso también hay que buscar aliadas, ¿no?, dentro de la administración a la que se les pueda ir enseñando, ¿no?, qué es la participación, ¿no? Y poquito a poco ir generando como estos espacios, ¿vale? Simplemente eso, que se puede. Bueno, muy bueno.
Pues bueno, nada, como anunciaba Raiko, ya nos estamos acercando al final de la sesión. Me encanta que Isidro haya comentado un poco esto último, ya que bueno, yo también quería como apuntar o animar a que, bueno, muchas veces eso, la participación no se mide tanto a lo mejor en cantidad, sino también en calidad, aunque parezca como un tópico. Pero es verdad que sabemos que por muchos motivos pues, es difícil conciliar, es difícil sacar tiempo, desplazar. Bueno, todos tenemos como muchas cosas que atender y sacar tiempo a veces se nos hace complicado. Así que bueno, lo primero, damos las gracias a todas las personas. Luego también otra cosa importante que se ha estado hablando aquí, al final eso, la administración es nuestra aliada. Es verdad que muchas veces, como apuntaba Cristóbal, no cuentan con esos organismos de participación que podrían contar, pero si realmente existe una sociedad civil organizada que promueva esa participación, al final van a, o sea, como que no tienen que venir, la participación no tiene por qué venir de arriba para abajo, sino de abajo para arriba también, ¿no? Como que pensemos como la administración obviamente tiene una responsabilidad, pero desde la ciudadanía también podemos aportar mucho, ¿no? Entonces, como también fortalecer esas uniones, yo creo que ahí hay una oportunidad para trabajar en eso, ver qué acciones podrían hacernos como más fuertes entre nosotras y bueno, ver de qué manera también después se puede como articular con la administración. Dicho esto, normalmente damos la palabra al anfitrión que abrió, Vayanor, por si quieres apuntar algo más, y si no, cierro, como tú quieras. Vale, no, voy a simplemente a... Te agradecería que lo sepas tú, Enerix, pero Ah, aprovecho un momentito para decir que, bueno, he encontrado aquí en internet o he rescatado de algo de estos días atrás en relación con la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, está en el chat. El plan de gestión de 2023-2025, tienen ahí el enlace, lo pueden descargar. Les invito a que busquen palabras como participación, personas o habitantes y podrán ver un poquito, bueno, quizá en el plan de desarrollo de la Reserva de la Biosfera se podría entender que nos esperan, ¿no? Que nos esperan a la sociedad para la participación, pero también se podría entender que todavía no está muy implementado, ¿no? Más bien es una invitación para comenzar y sobre lo que decía Isidro, efectivamente, y en ERIX ahora hay que integrar todavía mucho más y conseguir acercarse, ¿no? Y abrir los canales, darle caña. vale, gracias, Vayanor. Bueno, entendemos eso, que la participación al final eso tiene mucho de proceso y también que es un continuo y constante aprendizaje en todas direcciones, ¿no? Así que, bueno, eso, dicho esto, yo ya solamente les quería recordar que en la web de la Universidad Rural de Canarias.es están disponibles los materiales de las sesiones anteriores, que igual nos pueden seguir en las redes sociales de la Universidad Rural de Canarias, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, también anunciarles que el próximo sábado, 15 de abril, ahora vamos a tener como un tiempito en el que no nos vamos a ver porque está la Semana Santa de por medio y demás, pero el próximo sábado 15 de abril será la última sesión de esta segunda edición de la Universidad Rural de Canarias, ¿no? La novedad o lo bueno, por así decirlo, es que esta vez nos vamos a tener más cerca y será de manera presencial. Y bueno, pues eso, ese día se podrá un poco hablar como de un plan de acción para la Universidad Rural de Canarias, ¿no? Una recogida de propuestas para una posible tercera edición. Esto será probablemente en Juncalillo, pero bueno, les iremos manteniendo informados y nada, darle muchísimas gracias a todos, a todas las ponentes, a todas las participantes, que todas somos importantes aquí, ¿no? Cada una desempeña una labor
Y bueno, también al Cabildo de Gran Canaria, que al final también hace posible que este proyecto se esté llevando a cabo. Así que nada, nos vemos el próximo 15 de abril y espero que haya sido de interés para todas. Gracias.